25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta de la discusión política. Le podríamos llamar, no se me ocurrió nada más. Lo mencioné así simplemente. Porque estamos construyendo el Chile del futuro, el Chile que viene, el Chile constituyente. El día 11 de abril vamos a las urnas. Bueno, hasta este momento, el 10 y el 11 vamos a las urnas. Hay algunas voces que están planteando la posibilidad de cambiar el calendario, de postergar aquello, pero todavía no hay nada oficial al respecto, así que 10 y 11 vamos a las urnas y por supuesto acá debatimos sobre los temas que van a ser materia de conversación y de discusión en la Convención Constitucional. Les contamos que estamos en el canal Vive, nos pueden ver a las 21 horas de lunes a viernes y simultáneamente salimos por YouTube a través de nuestro canal Sin Filtros-TV. Hoy tenemos una tremenda conversación importante, luego de que la diversidad sexual haya dado pasos importantes en Chile en materia legislativa desde hace un tiempo a esta parte. Cabe hacerse la pregunta si es que la Constitución de alguna manera debería establecer en algún articulado algún emparejamiento de la cancha, ¿no? Tomando en cuenta que la diversidad sexual en Chile enfrenta un sinnúmero de inconvenientes, discriminaciones que tienen que ver fundamentalmente con acceso, ¿no? El acceso al trabajo. Hay una serie de espacios fundamentales para la vida cotidiana en que la diversidad sexual tiene inconvenientes, tiene límites y tiene topes. Vamos a hablar de matrimonio igualitario, derecho de filiación. Tenemos un sinfín de temas para conversar en el día de hoy y si es la Constitución el espacio para establecer ciertos derechos y garantías para este grupo en Chile. Antes de eso, como siempre, tenemos un informe que de alguna manera entrega datos contextuales para el tema que nos convoca y luego les presento a nuestro panel y a nuestros conspicuos invitados del día de hoy. Este es el informe. De acuerdo con los postulados de Naciones Unidas, el Estado chileno considera los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Los esfuerzos del sector salud, educación y justicia han sido insuficientes para sentar las bases que posibiliten el libre ejercicio de estos, como tampoco han garantizado el acceso a los servicios integrados necesarios para el cuidado de la salud sexual y reproductiva de la población. Los derechos sexuales y reproductivos permiten a todas las personas ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y para ello se debe contar con la información, medios y servicios que lo permitan. El feminismo, entendido no como un opuesto al machismo, sino como la legítima reivindicación de derechos básicos históricamente postergados, ¿debe estar presente en la nueva Carta Magna? Desde el 2015 y con diversas intensidades, el mundo ha visto numerosas expresiones de mujeres que a través de movimientos sociales fundamentalmente han puesto en evidencia el cansancio de un modelo social que excluye, discrimina y violenta a más de la mitad de la población en el mundo. Sin embargo, ello no es una garantía por sí misma de que se impulsen los variados temas que la agenda de los movimientos sociales de género y disidencias sexuales han puesto en el debate público. Desde la perspectiva de género, la discriminación contra las mujeres y las personas de disidencias sexuales es histórica, sistemática y estructural, lo que se expresa en diversas formas de exclusión en las distintas esferas de desarrollo de la vida en sociedad. El problema en torno al acceso a la justicia de mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o de género fluido o no binario está plenamente vigente en Chile.
¿La perspectiva de género debe incorporarse en el nuevo pacto social en el contexto del proceso constituyente? ¿Es necesario que cada persona se pueda sentir incluida desde su identidad sexual y de género en el Chile del siglo XXI? ¿Cómo lo hacemos? Estas y otras preguntas serán materia de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí estaban los datos del informe, dando un poco de contexto para el tema que nos convoca hoy en la conversación constituyente de día jueves. Hablamos de diversidad sexual y quiero presentar de inmediato a nuestro panel. Ustedes ya los conocen, no hace falta hacer introducciones con respecto a su vida y obra. Gabriel Alemparte, que esboza una pequeña sonrisa que quisiera, probablemente por su ego, que lo presente con todos sus pergaminos, pero no va a ser la oportunidad. ¿Cómo está, Gabriel? No, me basta, Iván, con vida y obra. Yo creo que eso ya es suficiente. ¿Me parece suficiente? Estoy bien, muy contento de estar aquí de nuevo. Lo vi mostrando su carnet de vacuna hace algunos días de primera dosis. Ayer, para hacer algunos días, sí, ayer, no sé, bueno. ¿Ayer o antes de ayer? Ayer o antes de ayer. Sí. Anteayer. Anteayer. Porque efectivamente las personas entre 39 y 41 podíamos vacunarnos siempre que tuviésemos una enfermedad preexistente crónica tratada con tiempo. Perfecto. Que es mi caso y por lo tanto obviamente no me salté la fila como corresponde. Fantástico, muy bien, se pone el parche antes de la herida. Yo jamás pregunté eso, pero ni es que, lo preguntaría. es que ayer alguien en Twitter me preguntó si me había saltado la fila y me exigió que le mostrara mi certificado médico, lo cual me pareció que era una falta de respeto con los datos privados de cada uno, ¿no? Quien no salta filas y menos torniquetes, el señor Francisco Javier Orrego. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo Claramente, prefiero pagar mi tarjetita VIP o andar en mi scooter, que es más amigable con el medio ambiente. Estoy muy bien, muy contento de estar acá. Buen tema hoy día, un tema valórico. Yo creo que deberíamos sacar un poquito de chispa, pero creo que vamos a estar más de acuerdo de lo que la gente piensa en la casa. Qué linda camisa sacó hoy día. Camiseta. Bonita. Bonita. Bien, vamos buen camino. ¿AliExpress? Ojalá, no, esta es de acá, de acá. esto es lo Sigo mejor. esperando el canje, ¿eh? Sigo esperando el canje. Oye, tú deberías hacer un canje con una... Debería, lo con estoy alguien que pidiendo haga público, al aire. Pero si lo ha pedido por favor, 3 veces. hagámoslo. Por favor, alguna fábrica que haga hawaianas, guayaberas, para que, Pero si lo ha que pedido atienda... 3 veces. ¿Cómo? Ya lo ha pedido 3 veces al aire. Las marcas no se quieren ligar a la derecha, parece. No sé, tengo la impresión que históricamente ha sido lo distinto, ¿no? Pero bueno, saludamos de inmediato quien vino elegante en el día de hoy, el señor Javier Velasco desde el Frente Amplio. ¿Cómo le va? Muy bien, Iván, ¿cómo te va a ti? Bien, muy bien. Hacía tiempo que no lo veíamos. Efectivamente, y hoy día estoy muy contento porque me pasaron a los asientos relevantes. Aquí, ¿A usted le parece al lado- estar más adelante? Pero por Mónica? supuesto, cada vez más cerca de los invitados, cada vez más cerca de el conductor. Increíble, bueno. O sea, quiere reemplazarme finalmente. De alguna Así manera. No sé qué pasa. Señoras y señores, también hacía algunos días que no nos honraba con su presencia en este estudio. Magdalena Miller, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Llegué aquí directo aquí con Javier, a la misma distancia tuya. ¿no? Excelente. Sí. Es que han hecho mérito. Tú tengo la puedes impresión. pensar así las razones ocultas. Estamos dando jugo, Gabriel. Sin duda, estamos fuera de Saludamos realidad, a nuestros en realidad, invitados del en día de realidad. hoy. Emilia Schneider, feminista, activista trans, presidente de la fecha el año 2019, estudiante de leyes, como se decía antiguamente, en la Chile, pertenece a distintos espacios feministas y LGTBQ+. Actualmente es candidata por el Distrito 10. Emilia Schneider, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muy bien, muy contenta de la invitación, muy contenta de debatir temas que yo no creo que sean valóricos, sino que son temas de derechos humanos. Y es solo una corrección, pero creo que es relevante para abordar estos debates, darles enfoque. ¿Ya recuperada del impasse de hace algunos días del 8M? Recuperada, sí, Ya. recuperada y nada, pues hemos seguido todo ese día, ese mismo día también seguimos ahí con nuestras actividades, pero obviamente esperando también para poder poner las acciones correspondientes al Instituto de Derechos Humanos y todo eso, porque también fue bastante desmedida la detención de Carabineros. Después nos cuenta qué es lo que pasó con detalles, por supuesto. Jorge de la Carrera, ingeniero civil industrial, cofundador de 50 más UNE. Es candidato por el Distrito 11 y está hoy en Sin Filtro. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván. Un saludo a todos los panelistas y a Emilia. Para mí es un honor estar acá con ustedes, un programa muy visto, así es que... Mire, qué muy emoción más grande. entretenido. ¿Qué es 50 más UNE? Mira, 50 más UNE es un movimiento de ciudadanos comunes y corrientes, ¿Ya? aproximadamente 200 ciudadanos que empezamos a juntarnos a mediados del año pasado. Ajá. Para promover una causa en Chile, que es mejorar nuestro Congreso. Creemos que el Congreso presenta una serie de deficiencias
principalmente en gobernabilidad, genera una fragmentación muy grande de los partidos políticos, hace muy difícil la búsqueda de acuerdos y además la gente que llega al Congreso tiende a amplificar la polarización de la sociedad, porque como van en lista, para ganar, necesitan ganarle a su compañero de lista. Entonces, pero para eso hay que cambiar el sistema electoral. Hay que cambiar el sistema electoral y creemos que la Constitución es una muy buena instancia, una hoja en blanco para cambiarlo. Y este movimiento partió a mediados de año y hemos hecho promoción a nivel de las redes sociales con muy buena acogida, más de 80% de aprobación de la gente, y también hemos contactado a gente del mundo académico, político, y hemos sumado gente que va a formar parte de un consejo consultivo. Hay gente como René Cortázar, Andrés Velasco, Jorge Burgos, Soledad Alvear, Nicolás Magluf, Alicia Saldívar. Hay un lote ahí. Y Isabel Pla por la derecha. Es un grupo... Nuevos rostros en la política, digamos. No, es que es buen punto el que dice Emilia. El movimiento es absolutamente ciudadano y esto es un consejo consultivo de gente que queremos que nos apoye desde el mundo de la política. Pero es un movimiento muy transversal. Hay gente de centro izquierda y también hay personas de derecha como Isabel Pla, que pertenece a la UDI, a la nueva directiva de la UDI. Perfecto, muy bien, ahí está explicado. Quiero abrir la conversación que nos convoca. Hablamos de diversidad sexual en el día de hoy. Emilia, quiero partir contigo, porque yo planteaba, justamente hay una serie de espacios de la vida cotidiana de las personas en que las personas que son parte de grupos LGTBQ+, ¿está bien dicho? Sí, o sea, hay distintas maneras de agrupar las siglas. Yo en general digo LGBTIQ+, porque eso también incluye a las personas intersex. Perfecto, muy bien. LGTBIQ+. ¿Estuvo bien? Sí. No es fácil. ¿En qué espacios fundamentalmente sienten que la cancha no es pareja, a propósito de la acción que hacían cuando te detuvieron el otro día de dibujar una cancha en la Alameda? Y si es que la Constitución es el lugar como para establecer ciertos derechos y garantías para estos grupos. Sí, yo creo que en todos los espacios de la vida, las diversidades sexuales y de género enfrentamos discriminación, enfrentamos exclusión y enfrentamos violencia, porque no hay espacios de la vida donde el género o la sexualidad queden fuera. En todas las relaciones que entablamos, esto media, y eso se puede ver en la educación, donde, por ejemplo, tenemos altísimas tasas de desescolarización de, por ejemplo, niñas y adolescentes trans, en la infancia y en la adolescencia, donde hay altísimas tasas de suicidio adolescente LGBTIQ+, en el trabajo, donde, por ejemplo, la mayoría de las mujeres trans de edad más avanzada se dedica al trabajo sexual como una imposición, y el resto de las personas LGBTIQ+, les cuesta incluso mucho ejercer sus trabajos, incluso habiendo pasado por la educación superior. Y además, una cuestión que es muy radical, que yo creo que es la primera necesidad que presentamos, es que en las calles nos siguen violentando, nos siguen asesinando, y hasta ahora hemos visto un montón de crímenes de odio en nuestro país. Y por eso yo decía que esto no es una cuestión valórica, no tiene que ver con distintas visiones. Si aceptamos o no a las diversidades sexuales es una cuestión de derechos humanos. Es si somos antiderechos o somos pro-derechos. Y por eso yo creo que la Constitución y este proceso constituyente tiene que ser una herramienta para darle voz, para darle solución y para generar soluciones desde las diversidades sexuales para los dolores, las reivindicaciones de nuestra comunidad. Y aquí me quiero detener porque, y con esto termino, que muchos expertos, comillas, me carga esta noción de expertos, que, bueno, tratan de sustraer la discusión política a lo técnico, te dicen qué va y no va en una constitución. Y si uno mira como la doctrina constitucional comparada en el mundo, no hay un modelo de lo que va o no en una constitución. Entonces, yo creo que este proceso tiene que ser un proceso para que nos hagamos cargo de las luchas más importantes del último tiempo, las problemáticas sociales más importantes del último tiempo, y el desafío que tenemos las diversidades sexuales es cómo lo que queda escrito en la Constitución se haga realidad y no sea letra muerta. Jorge, quiero saber si compartes el diagnóstico que hace Emilia y si es que crees que la Constitución justamente es un espacio para especificar ciertos puntos que tienen que ver con la desigualdad que enfrentan los grupos LGTBIQ+. Mira, yo creo que Emilia toca un muy buen punto, no hay paradigmas de qué se puede o no se puede instalar en la Constitución. Yo creo que está muy bien lo que dice de que es una hoja en blanco y lo que queramos poner como ciudadanos tiene que ir ahí. Nos tenemos que poner de acuerdo con 2/3, ¿cierto? Para ver qué va ahí. Pero sí pienso que es el momento de poner este tipo de cosas. Respecto del respeto a las libertades individuales en el plano sexual, diversidad, etcétera, yo soy muy partidario de lo que comenta Emilia. Creo que cuando la libertad individual
hace que en el fondo cada persona pueda decidir y yo creo que la sociedad tiene que preocuparse de no discriminar a personas por su sexo, por su raza o por su origen de distintas formas. Chile hace 20 o 30 años atrás era un país tremendamente discriminador. En las entrevistas de trabajo te preguntaban por el colegio donde estudiaste, por tu preferencia sexual, si tenías polola, si tenías señora, te pedían hasta la foto de la familia para contratarte. Yo creo que Chile tiene que ser un país mucho más inclusivo, mucho más abierto, y las libertades individuales hay que respetarlas. Y yo sí soy partidario que estén en la Constitución. Un segundo y ya le doy la pasada al panel. A propósito de lo que planteó, ¿Chile contrata gente trans? Muy poca gente trans logra ejercer en el mundo laboral, muy poca gente trans alcanza trabajos en donde se ofrecen condiciones dignas. En general, como te decía, o se accede a el trabajo sexual como una imposición fuera de la legalidad, fuera de lo regulado, y por lo tanto se expone a mucha violencia, mucha precarización, o se accede a trabajos sumamente precarios. Y el tema del trabajo es un tema, pero si vamos a cuestiones más radicales, en Latinoamérica el promedio de vida de una mujer trans es entre 35 y 40 años. Yo tengo 24, para que se hagan una idea de lo radical que es. Y yo comparto que aquí hay una dimensión que tiene que ver con libertades individuales, como decía Jorge, pero va más allá. Yo creo que también tiene que ver con una promoción de lo importante que es valorar la diversidad. Y en ese sentido, por ejemplo, para mí me parecen muy importantes cuestiones como la educación sexual integral para promover, digamos, que cada persona, digamos, que existen distintos tipos de identidades, distintos tipos de orientaciones, e ir educando a una población en que la diversidad está bien, en que nos respetemos, y además también tiene que ver con cuestiones materiales. Y con esto cierro de que la población de diversidades sexuales también necesitamos garantías de derechos. Por ejemplo, ahora hay un movimiento bien grande que está movilizándose a lo largo del país que se llama Salud Trans para Chile. Lo pueden buscar ahí en redes sociales. Porque no solamente es una cuestión de libertades individuales, se nos restringe el acceso a servicios públicos, a derechos. Entonces también tiene que ver con una cuestión de redistribución, ¿no? Quiero escuchar al panel. Francisco Ramos. Mira, me gustan los dos temas que plantean los panelistas porque nos permite hablar un poquito de teoría constitucional. Efectivamente, cuando Emilia dice que tenemos un tema valórico, hay una discusión muy de base en derecho constitucional si existe la constitución neutra o las constituciones ideologizadas. Yo no creo que exista la constitución neutra. Creo que ninguna constitución es neutra en el mundo. Son todas ideologizadas, son todas valóricas. Entonces, desde el momento en que tú eliges un sistema político, ya todo pasa a ser valórico. Dentro de eso mismo hay dos partes de una constitución, la parte orgánica y la parte dogmática. Este es un tema que entra dentro de la parte dogmática, que son precisamente los valores y principios. Muy distinto a que yo quiera imponer mi visión ideológica sobre lo que tiene que hacerse en esa constitución. Entonces acá yo tengo una discrepancia quizás con mi sector, porque yo creo que hay un principio, sobre todo en la constitución, que hay que hacerlo muy palpable, que es el artículo 19, número 2. Ante la ley somos todos iguales. Y para mí ese es el principio general, por tanto no creo mucho tampoco en establecer derechos específicos para determinadas personas, porque ese principio ya debería bastar. Porque todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que tener los mismos derechos, todos tenemos que poder acceder a las mismas figuras jurídicas. Bueno, el tema es que la práctica no pasa. Está en la Constitución desde que se Así es. escribió. Y lo segundo es que en la Constitución tampoco podemos... Bueno, en la Constitución podemos meter todo, claro. Podemos meter lo que queramos. Podemos regular, como incluso lo hacen en Brasil, hasta la hora extra, que ya a nivel detalle más específico. Pero hay ciertos mínimos que tienen que estar en la Constitución. Y esto también es importante decírselo a la señora Juanita en la casa, porque no todo se puede llamar Constitución. Y esto lo dijeron los franceses en 1789 cuando sacaron su Declaración de Derechos Universales del Hombre y Ciudadano, artículo 16. En una Constitución en que no hay separación de poderes del Estado, dígale lo que como usted le quiera llamar, eso no es una Constitución. Tiene que haber separación de poderes del Estado, tiene que haber una Declaración Universal de Derechos Humanos y tienen que haber ciertos elementos básicos para la democracia que son las instituciones. Ciertas instituciones básicas reguladas en la Constitución. A eso sumémosle lo que quieran. Pero si no está eso, no es Constitución. Javier Velasco. Me siento peligrosamente de acuerdo con Pancho en algunas cosas. Lo dije antes de entrar al telegrama. Creo que vamos a estar más de acuerdo que... Yo también creo que podríamos estar de acuerdo. Ahora, yo considero, igual que Emilia, que acá hay una situación que podría ser entendida como valórica, pero que se expresa tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica de la Constitución. Y ahí me gustaría hacer una distinción. Creo que es importante que el artículo número 2 de la Constitución, que recoge la igualdad, incluya en una futura Constitución una igualdad radical que implique también la exclusión de toda forma de segregación. Pero creo que además esto tiene dos tipos de despliegue. Un despliegue normativo, que se relaciona, por ejemplo, con el artículo primero. Tuvimos una discusión hace un tiempo acerca de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Yo estaría dispuesto a acceder, mi impresión es que debiesen ser las comunidades las que constituyen el núcleo fundamental de la sociedad, pero en el evento de que para llegar a acuerdo tuviésemos que hablar de las familias nuevamente, bueno, que sean todas las formas de familia. Y ahí, por supuesto, que tiene un despliegue que ya no es solamente dogmático, que es orgánico de esta igualdad de género. Y además de eso, bueno, tiene que relacionarse con
derechos laborales, tiene que relacionarse con educación no sexista. Y además, y este es el segundo punto que quiero introducir, creo que existe algo fundamental en las instituciones jurídicas, como una constitución principalmente, nos modelan. Lo hemos visto, yo creo que la Constitución del 80 tiene un régimen que apunta hacia el individualismo. Y ahí no estoy tratando de moralizarlo. Sí, no es la Constitución, es la sociedad. Está bien, pero creo que las instituciones y la sociedad se modelan la una a la otra. Cuando tenía un sistema de pensiones donde cada cual se rasca con sus propias uñas, y ya lo veremos en el un modelo ganó sobre otro modelo, yo creo. Eso es algo que también nos va modelando como comunidad. Pero ganó y creo que una dictadura. No, a nivel internacional, la caída del muro de Berlín. Le apuesto que voy a decir algo extraordinario. Denme un momento. Escuchamos a Javier, por favor. Creo que como las instituciones nos modelan, el hecho de que nosotros comencemos un proceso de despatologización, no solamente de las identidades trans, no solamente como de la intersexualidad, sino que empecemos a cuestionar la normalidad que nos imponen hoy en día ciertas como criterios o formas sociales, es algo que va a hacer que nuestra sociedad se modele también para bien. Hay una igualdad que es legal, pero también hay una igualdad que sucede en nosotros mismos, y con esto cierro. Hace poco, en la discusión en el Senado respecto de la ley de matrimonio igualitario, se comentaba, y lo comentaba me parece que Fundación Iguales, cuando a nosotros y nosotras nos niegan el derecho a amar de la misma forma, y sé que el amor es una cuestión que está muy debatida también en términos del amor romántico, pero cuando nos niegan el derecho a relacionarnos como en términos sustantivos dentro de nuestras relaciones de pareja, de comunidad, o nos hacen una diferenciación, bueno, eso también cambia la sociedad. No se niega ese derecho a amar, Javier, creo yo, pero bueno, quiero ir más atrás. Como dice Pancho, los derechos o sea, nacemos todos iguales en derecho de dignidad. No me queda tan claro que hemos pasado en estos programas desde que hay que reconocer especialmente el derecho de camionero. De la Pachamama. De la Pachamama. De la Pachamama. O sea, ya está. ¿A usted le parece que las conversaciones que tenemos acá son suntuarias y son pelotudas? ¿Eso es lo que está diciendo? No. Espero que no, Magdalena. A veces. Que una caricatura. Pero a veces llega gente, algunos de nuestros invitados. Nosotros también. Cada uno rema para su lado y los candidatos van a remar para su lado y todos quieren meter todo en la Constitución y que los derechos de cada una de las profesiones estén especificados y cada una de las minorías esté especificado. Si ya tenemos todos los mismos derechos, me parece a mí que no es necesario especificarlo. Pero quiero ir a otra cosa. Sí. Un segundo. Sí, ese es un punto, después lo rebatimos. Me parece que el tema de los transgéneros, transexualidad, homosexualidad, son un tema de sexualidad propia y privada de cada persona. Y hay otro tema, que es el LGBT, que es una ideología política, que tú no por ser homosexual o por ser trans vas a ser parte de esa ideología política que es este movimiento LGBTQ1, perdón, no me acuerdo toda la cifra. Eso implica ideología de género, educación sexual integral, ¿cómo se llama? La autonomía progresiva. Hay un montón de conceptos asociados a esa ideología. Sí, no es lo mismo. No porque yo sea homosexual o porque tenga se me fue la palabra, que no discrimine, voy a ser parte de esa ideología. Sí, disculpa, a mí me parece una barbaridad que digas como que aquí los constituyentes vienen a defender los derechos de cualquier cosa. O sea, yo soy una persona LGBTIQ+. De sus propios intereses. Yo te escuché, querida. No es cualquier cosa. Yo te escuché, querida. Eso, bueno, pero yo te escuché. No. Y la gente que lo vea va a juzgar. No. A mí me parece una barbaridad que lo digas de esa manera, y además también que si tú ves esto como una cuestión de la esfera privada, cuando ya hemos dicho, tanto en el informe como en la presentación, que aquí hay temas que son públicos también. Cuando yo no puedo acceder a un trabajo igual que ustedes, es un tema público. Un segundo, querida. Un segundo, querida. En la práctica no se da. Bueno, asimismo, a través de la imposición, ganó este modelo que ustedes dicen que ganó democráticamente con todos los golpes de Estado en Latinoamérica. No estoy comparando las interrupciones con los golpes de Estado. Un segundo. La seguridad social también tiene una perspectiva que deja fuera a otro tipo de familias, otras formas de organizar los cuidados. Y voy a dar un ejemplo para que tú veas que no es algo solamente de libertad individual. El ingreso ético familiar, creo que así se llama, una ley que entrega subsidios a familias más pobres, tiene una idea de familia, porque exige que las familias, por ejemplo, para acceder a estos subsidios, lleven a los niños al control de niños sanos, a los niños al colegio, y eso es una cuestión que, por supuesto, todas las familias tienen que hacer. Pero ¿qué pasa con ese tipo de familias que no tienen hijos,
porque no se les permite adoptar, por ejemplo, porque no hay derechos filiativos para las familias homo-lesboparentales, no pueden acceder a ese tipo de políticas públicas. Entonces, la seguridad social y el paradigma de muchas políticas públicas también entiende como la única forma de asociatividad en la sociedad que es relevante para ese tipo de política, la familia heterosexual tradicional. Con esto, ¿a qué voy? A que es un tema público, a que es un tema de derechos humanos y a que es un tema de exclusión a ciertos sectores de la población. Un segundo, de hecho, existe el acuerdo de unión civil, Emilia. Sí, existe el acuerdo de unión civil, pero eso no solamente para las... Pero a lo que yo voy, esto no tiene solamente que ver con el matrimonio igualitario. Yo creo que lo importante aquí es que entendamos que hablar desde una perspectiva feminista o de disidencias sexuales, que ahí yo sí asumo que eso es tomar una posición política. LGBTQ+ es una sigla de identidades. Yo no quiero ir a hablar de esto de algunos temas. Quiero hablar desde una perspectiva de disidencias sexuales de todo el proceso constituyente, porque creo que, insisto, todas las relaciones sociales están de alguna manera influidas por el género y la sexualidad. No es una cosa que dejamos en la casa. Que yo esté aquí siendo una persona no heterosexual y no cisgénero también modela el cómo ustedes se relacionan conmigo. Entonces, para que no generemos argumentos que no son tales, porque esto no es un tema privado. Quiero Y lo personal es político. Jorge, no, nos da lo mismo, Ronchi. No me modela mi conducta. No modela nada tu conducta. Nunca has discriminado, nunca has sido homofóbico en tu vida. No, intento no serlo, no creo. Dame Pero un segundo. Yo creo que, eres un hombre yo creo que son temas... evolucionado. Perdón, Emilia, yo creo que son temas distintos. Una cosa es la no discriminación y la igualdad total para temas como matrimonio, adopción, etcétera, que yo estoy plenamente de acuerdo. Y otra cosa es usar el aparato del Estado como para promover ciertas prácticas, que ahí yo estoy más de acuerdo con Magdalena. ¿Pero y no les parece promover el valor de la diversidad? No, es que por eso hago la distinción. A mí sí. Una cosa es establecer en la Constitución el respeto, la no discriminación, etcétera, y la igualdad absoluta, que eso va a formar conductas legales y que se imponga en la sociedad. Y otra cosa es usar todo el aparato del Estado, como el Ministerio de Educación, para promover ciertas conductas. Son dos cosas que son distintas, ¿sí? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Emilia en la primera, pero tiendo a estar más de acuerdo con Magdalena en la segunda. Quiero que conversemos acerca de eso luego de la pausa. Tengo que hacer una pausa y veamos cuándo es promoción y cuándo es cobertura, de alguna manera, ¿no? Quiero que hagamos esa distinción. A propósito, imagino que estás hablando del plan de sexualidad integral, ¿no? ¿Te refieres a eso? En potenciar ese tipo de cosas. Yo creo que hay un marco Le faltó mínimo. leer el proyecto. Lo conversamos a la Lo que vuelta de la están tanda, diciendo. Emilia Schneider. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl, solicita una reunión por WhatsApp, así de fácil, para cambiar el curso de tu empresa. ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura, con todas las medidas de sanitización. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo y es parte de Sin Filtros también. Hacemos la pausa y ya le doy la palabra al señor Gabriel Alemparte, también, que me la estaba pidiendo hace algún rato. Un lindo tema para comenzar el próximo bloque. Ya seguimos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro,
y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! De vuelta haciendo Sin Filtros, la conversación constituyente aquí a través de las pantallas de Vivi y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Emilia Schneider, candidata por el Distrito 10, y Jorge de la Carrera, candidato por el Distrito 11, nos acompañan en el día de hoy. Conversamos de diversidad sexual y justamente Jorge había dejado planteada una tensión, un tema, ¿no? Y quiero que Gabriel se haga cargo en el inicio de este bloque, a ver si la recapitulamos. Gabriel. A ver, mira, primero déjame hacer un contexto. Yo estoy de acuerdo con Francisco, con Javier y con lo que ha planteado Jorge y Emilia, ¿no? Me parece, y tengo que decirlo, me parece extremadamente grave que cierta derecha, más extrema, digamos, tienda a decir que este es un tema más, que es una suerte de constitucionalismo de nicho, como uno podría decir, para ponerlo más finamente, ¿no? Para decir que la Pachamama, que los camiones, que bueno, yo creo que este es un tema fundamental de derechos humanos. Y a mí lo que más me extraña de cierta derecha es que generalmente cuando toca este tipo de temas, y digo cierta, Francisco, usted sabe que hago la distinción, cuando cierta derecha hace este tipo de distinciones, para hablar de libertad económica, de la cual yo soy un profundo respetuoso adalid de la libertad económica, cuando se trata de las libertades individuales, como que cambia completamente y se pone más moralista que nadie. Entonces, a mí me parece súper grave porque creo que este es un tema que tiene que estar consagrado en la Constitución. Las constituciones son modélicas. Francisco nos dio un muy buen argumento, Javier también, respecto a que esto es parte de la dogmática de una Constitución. La comunidad LGTBIQ+ lleva mucho tiempo planteando estos temas, y hay temas de política pública que obviamente quizás no son para la Constitución, quizás son para la ley, pero que tienen que derivarse de la Constitución, que tienen que ser tratados. Los derechos filiativos de las minorías sexuales, el matrimonio igualitario, el cuidado y la protección hacia la discriminación en el ámbito del trabajo, de la previsión, creo que son materias súper relevantes. Creo que la Constitución no puede obviarlas. Es verdad, el artículo 19 señala expresamente que todos somos iguales en dignidad y derecho, pero eso debería tener una bajada como la tiene la Constitución española. La Constitución española se la dedico a Miguel Isa, nuestro productor. Sí, que siempre te dice, ¿vas a citar a la Constitución española? Siempre se ríe cuando yo cito. Y que es una muy buena Constitución, donde después de decir que todos somos iguales en dignidad y derecho, dice que nadie puede ser discriminado y establece una serie de condiciones de por qué uno no puede ser discriminado. Entre ellas, ser parte de la diversidad sexual, en parte de tus propias opciones de vida. Y cuando a alguien objetivamente se le coarta una libertad individual, como es la libertad de amar, como es la libertad de pensar, como es la libertad de desarrollar su propia vida, como es la libertad de enseñar a sus hijos, que tanto le preocupa a la derecha, pero en estas materias resulta que no, aquí no. Yo respeto que los padres tienen todo el derecho a que a los niños a elegir la educación que quieran, pero en la educación pública tiene que haber una educación que enseñe a la diversidad,
porque la diversidad es importante en una sociedad. Y en esta Constitución Muy corto eso se porque tiene fui que interpelada. recoger. Sí, Yo Muy hago por- la- es que Jorge, Pero fui interpelada. Jorge Yo había- jamás he hablado contra la libertad, para nada, no me complica esa libertad, que cada uno cumpla el proyecto de vida que quiera y se le ocurra, ni un problema. Libertad ante todo, Gabriel. No he hablado contra la libertad de ningún género ¿Usted ni nada. está a favor del matrimonio igualitario? No lo promuevo, no me ¿Estás de cierro a acuerdo lista. o no? Si tú eres que votar en el Yo, Congreso, es ¿cómo que ya votarías? dije esta opinión mía en un Pero ¿cómo programa. votaría? Pero yo no la he escuchado. Yo voto no. Entonces no Entonces estaba a está en favor de la desacuerdo. libertad No, individual. pero a ver, de la libertad, pero ¿por qué tengo que consagrar todos los derechos que No estoy diciendo que la consagre a la ver. Constitución. Te pregunté si en el Congreso tú fueras diputada o senadora, cuando se tuviera que votar una ley de matrimonio igualitario, ¿cómo votarías? Votaría que no. Entonces no estaba a favor de la libertad individual. po. La libertad Es que uno no puede decir que individual está a favor de la implica libertad. que yo Pero a tenga ver, que estar a favor pero del matrimonio igualitario. Magdalena, esto es No. lo mismo que si yo fuera diputado y fuera al Vamos para allá Congreso también. y yo fuera al Congreso y dijera que estoy a favor de la libertad económica y votara por leyes que centralizan planificadamente por parte del Estado la forma en que hay que regular la economía, no soy un liberal. po. Me estás comparando penas con... No estoy comparando penas peras con manzanas, estoy manzanas. comparando Bueno, libertad bueno. individual Quiero con escuchar un libertad segundo. económica. A ver, quiero escuchar un segundo a Jorge, que había planteado que si bien está disponible y cree en que el Estado debiera regular un montón de materias que tienen que ver con instancias de discriminación hacia ciertos grupos, no es partidario de que el Estado promueva o instale una mirada en una dirección particular. Eso es lo que dijiste. Exactamente. Yo soy partidario que a nivel del Ministerio de Educación, en la educación pública y también en los lineamientos que da la educación privada, sí se presente educación sexual y se informe. Pero no soy partidario de una promoción. Pero ¿quién está promoviendo no ser heterosexual? No, ¿O quién no, está no, promoviendo? ¿Quién busca No. a través de, por ejemplo, educación Yo me sexual refiero integral imponer no- una identidad? Es todo lo contrario. Me refiero a no transformarlo en el tema central de la educación. Es un tema de libertades individuales, pero no de promoción de ciertas causas en la educación. Es que- No sé si me explico. Sobre todo que los niños están en una edad... Pero No, Jorge, para ponerlo en no, términos no te concretos, entendí. Jorge, ¿a Yo ti te tampoco parece que el entiendo. Estado no debiera entregar el librito de educación sexual integral en los colegios públicos en Chile? Un libro de educación sexual sí, pero hay que ver bien cuál es el contenido de ese libro. ¿Ah? Que no sea una cosa de mucha promoción. ¿Qué Mira, contenidos te parece que pero deben que estar no fuera? sea Es que de quiero- mucha es que quiero- hago la es que distinción. quiero que quede- Hago la ¿Quién promueve? distinción, no Dame un entiendo el ejemplo función. concreto. Hago la distinción entre lo que es garantizar la libertad individual, garantizar la no discriminación desde el punto de vista legal y la información, a que esto se transforme en una ideología de promoción por parte del Estado. Ahí es donde Pero, hago la Jorge, la una pregunta distinción. concreta respecto a la tramitación de la ley de educación sexual integral. Yo creo que dos de las diferencias fundamentales que hubo entre el progresismo y la derecha en esta materia tuvieron que ver con la obligatoriedad de los planes y programas y el momento desde el Justamente. cual comenzaban a aplicarse. La derecha decía que no tenían que ser obligatorios y decía que tenían que comenzar con educación en afectividad para luego terminar en una educación sobre sexualidad en el segundo periodo. Yo creo que esas dos cosas son complejas, porque, ojo, ¿qué es lo que sucede si nosotros le estamos entregando la libertad a los establecimientos de enseñar o no enseñar estas materias? ¿Y qué es lo que pasa si es que estamos diciendo que la base, los primeros años de educación, vienen como con materias generales de afectividad y luego se introduce tardíamente el tema de la sexualidad? Lo que estamos haciendo ahí no es una operación neutral. Lo que estamos haciendo ahí es tomar posición por un tipo de información específica que replica ciertas tradiciones y que no permite la autodeterminación progresiva bajo nuevos criterios. Esas son cuestiones concretas. ¿Qué es lo que pensáis Mira, tú de eso? la educación en general como proceso, y me quiero aislar un poquito del tema sexual, los temas se van trabajando como medio en círculo. ¿Ah? Tú cuando enseñas historia, al principio te enseñan el combate naval de Iquique, ¿ah? Como algo muy general. Tiene que haber Pasa a progresividad. un ciclo intermedio en que ya explican las causas de la guerra del Pacífico, y ya en cuarto medio algo mucho más profundo. La educación sexual es un poco lo mismo, y es lo mismo que hacen los padres en su casa. Al principio uno habla en términos generales, quizás más en la afectividad, no estoy metido en el detalle de lo que tú comentas, y después vas abriendo los temas. En la medida que los niños van teniendo una madurez suficiente como para captar la información que llega de los distintos temas, si no es solo la educación sexual. Yo creo que aquí se habla mucho de la educación sexual, de la cual yo Es que el tema que nos convoca, de alguna manera. Yo soy partidario, pero hay otros temas también bien importantes en el tema valórico, como el aborto y otras cosas que también van a ser parte de
de la Constitución. Sí. ¿Ah? Y yo creo que mi sensación respecto al proceso constituyente es que lograr 2/3 en un consenso respecto al tema valórico va a ser relativamente simple, va a haber consenso. Porque hay bastantes sectores en la centro derecha, en la centro izquierda, en que van a lograr ese consenso. Yo creo que concuerdo plenamente con eso. creo que donde va a estar la mayor dificultad tiene que ver con el tema de derechos garantizados, que yo creo que ahí va a haber una discusión muy grande, y con el tema del sistema político. Yo creo que ahí es donde va a estar el eje más importante de la discusión, en esos dos temas, pero en el tema valórico yo pienso que se va a llegar rápidamente a un consenso. Sí, yo quiero de precisar 2/3. un par de cosas, porque a mí cuando me tocó ser presidenta de la FECH, nosotras participamos de la redacción del proyecto de educación sexual integral, entonces lo conozco muy bien y quiero precisar algunas cosas. Yo estoy muy de acuerdo con Javier, pero siempre se planteó en el proyecto que esto tiene una progresividad, es decir, somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Eso es una realidad, digamos, estudiada por la psicología, etcétera, y efectivamente, claro, se parte de los primeros años con cuestiones más de afectividad, más de conocer el cuerpo y conocer los límites del cuerpo, porque, a ver, en Chile es un país donde tenemos tasas altísimas de abusos infantiles que en general ocurren en la familia o en entornos cercanos. Entonces, la educación sexual integral en el mundo ha servido como una herramienta para para la detección temprana de esos abusos, porque los niños y niñas y adolescentes saben cuáles son sus derechos, saben cuáles son los límites sobre sus propios cuerpos. Y aquí, bueno, para clarificar eso, y aquí yo vuelvo a hacer la pregunta respecto a lo que decía Jorge, creo que es una distinción artificiosa entre igualdad y promoción. Nadie está haciendo, y voy a decir algo muy burdo, pero ni siquiera yo estoy haciendo aquí un llamado al pueblo de Chile a salgan a la calle y sean gays. Ese no es el llamado. El llamado es a que todas, todos podamos vivir en igualdad. Y la igualdad no es solamente una cuestión de decir hagan lo que quieran, sino que es una cuestión de garantizar derechos, porque si no, la cancha sigue siendo desigual. Y por eso yo una de las cuestiones que postulo como candidata a la Convención Constituyente para la nueva Constitución es incorporar un principio que está en el derecho internacional, que es el derecho a la identidad, que incluso a mí me tocó en mi formación aplicarlo para juicios, digamos, en Chile, respecto a identidad de género, por supuesto. Y con el derecho a la identidad no me refiero solamente a lo formal, como por ejemplo la ley de identidad de género, que a mí hoy día me permite tener mi carnet que reconoce mi identidad, sino que, y es una cuestión que también sale en la Constitución española de alguna manera, que el acceso a derechos se garantice de manera igualitaria y que no se pueda restringir el acceso a ningún espacio de la sociedad por condiciones arbitrarias como identidad de género, orientación sexual, expresión de género, pertenencia a un pueblo indígena, entre otras consideraciones arbitrarias. Y eso implica que es un principio para las políticas públicas y que también es algo exigible ante la justicia, sea cual sea el órgano, de si es que, por ejemplo, a mí no me dan un trabajo por ser una persona trans. ¿Hay alguna ley que te prohíba el ingreso a alguna institución? Sí, absolutamente. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Te devuelvo la pregunta. En la Constitución dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. ¿Tú me dirías que eso es real? ¿Somos iguales ante la ley? A ver, creo que va en una cosa de es que a lo que voy es que la ley de vida diaria, pero no sé si una ley te lo prohíbe. A lo mejor como sociedad nos ha costado llegar a aceptarlo como un igual, puede ser. Existen normas pero me interesa si existe una ley que lo prohíba. Existen normas en esta materia que prohíben específicamente ciertas cosas y te voy a poner un ejemplo. Por favor. Cuando yo tuve mi tercer hijo, Pedro, fui a inscribir a Pedro al registro civil, una cosa que Francisco va a hacer en algunos meses más, y uno como padre se siente orgulloso. Fíjate que por esas coincidencias de la vida, llegué al registro civil de Providencia, y al lado mío, la persona que tenía el número al lado mío era Emma de Ramón y su pareja, Emma de Ramón, historiadora, conocida, parte del Archivo Nacional, que venían a inscribir a su hijo, que tenía exactamente la misma edad del mío, como hijo de ambas mujeres, porque se habían hecho un tratamiento de fertilización. Muy buen ejemplo. Y resulta que cuando llegamos a la mesa, Emma de Ramón sabía lo que iba a pasar, obviamente, porque todos conocemos la ley como es en Chile. Me siento yo puedo inscribir a mi hijo porque lo tuve con mi mujer, pero resulta que Emma de Ramón no pudo inscribir a su hijo. Pudo inscribirlo, pero solo a nombre de su pareja, que es quien pudo alumbrar a ese hijo. Claro. Ahí hay un ejemplo claro, preciso. Yo me acerqué a Emma, me acuerdo, la abracé, sentí la tristeza de ella. Nos encontramos muchos meses después, cuando ya había ganado en la Corte Suprema este tema,
Si la Corte Suprema tuvo que darle el derecho para los derechos Pero te filiativos, metiste en el tema del matrimonio igualitario. Yo estoy hablando de acceso a Esto trabajo, tiene que ver con los derechos filiativos. Lo que pasa es que tú, Magdalena, lo pones en el ejemplo que te resulta. Yo te estoy dando un ejemplo concretísimo. Si en algún trabajo, concretísimo. Está hablando del mundo laboral. Te está hablando del mundo laboral, yo te estoy dando un ejemplo con alguna persona concretísimo. trans? Te lo pregunto así de concreto. Porque hay una cuestión que va más allá de la ley, que es una realidad que nos discrimina a la hora de acceder al trabajo. Estoy de acuerdo, estoy hablando de leyes, por eso mismo. No hay una ley que diga no contratarás personas trans en tu empresa, por ejemplo, pero tampoco hay un amparo para que efectivamente yo pueda decir a mí me están discriminando por ser una persona trans y no me están dando trabajo. Y una Emma de cuestión Ramón tuvo que llegar a la Corte Suprema junto a mi amigo abogado Juan Enrique Pi para que la Corte Suprema decretara esto y ella pudiera inscribir a su hijo a nombre de ambas madres. O sea, perdona, aquí hay un problema de derechos humanos filiativos. Lo que pasa es que tú lo quieres llevar a un punto donde haya una norma específica que prohíba. No hay ninguna norma en el ordenamiento jurídico que prohíba. No estoy preguntando. Pero la respuesta es que hay normas que sí prohíben tácitamente, porque cuando yo puedo inscribir a mi hijo y Emma de Ramón no puede, entonces tenemos un problema. No Jorge, tengo que ir al corte. Por lo mismo, ahí está la respuesta. Jorge, quiero saber si estás de acuerdo. Yo creo que la Convención Constituyente es una muy buena instancia para que estas discusiones se den y que como sociedad lleguemos a un consenso en esto. Yo creo que hay espacio para llegar a un consenso. Quiero saber si estás de acuerdo con lo que planteó Emilia de especificar en la Constitución el derecho a la identidad. Yo estoy de acuerdo en eso, sí. ¿Estás de acuerdo? Y estoy de acuerdo con que pueda haber adopción en pareja homosexuales, sí. Ajá. Estoy de acuerdo. Perfecto, vamos a hacer el corte y seguimos con más. A la vuelta, las preguntas de nuestros panelistas hacia nuestros invitados de hoy. Porque tú lo das todo, nosotros te damos más. 2 por 1 para todos. Porta 2 planes y paga solo 1 por un año en todos nuestros planes desde 9.990. Y si ya eres cliente, porta una línea adicional gratis por un año. Solo por pocos días. Digan lo que digan, nadie te da más. WOM es parte de la conversación constituyente acá en Sin Filtros. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas. Hay una polémica en el equipo a propósito. Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, de antibióticos, de esteroides también, además con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces, por supuesto. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Síguenos en Instagram también, Bite Me Organic Burger. El productor general de esto está pidiendo a ver si el hombre Pronter dice, ¿será posible que Organic Burger nos mande hamburguesas para el equipo que quiere, que a esta hora ya les quiero contar que hace hambre? Así es que, bueno, serán bienvenidas. Para estas elecciones, Bite Me Burger, para estas elecciones del 11 de abril no solo se eligen convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito, un detalle de las ideas que impulsan, reseñas biográficas incluso de cada uno y cada una de ellas. Porque para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Nos queda un bloque de conversación. Acá en Sin Filtros hablamos de diversidad sexual hoy y todos sus derivados, los temas que están en los contornos. La pausa y seguimos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo 1 por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow!
Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Seguimos haciendo Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Tú lo puedes ver también simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros-TV. Diversidad sexual es el tema que nos convoca. Emilia Schneider, distrito 10. Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, Macul, San Joaquín y La Granja. Épale. Jorge de la Carrera. Jorge de la Carrera de La Barrera, distrito 11. Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Perfecto. Pancho, parto contigo. Sí, quiero caer en un tema que lo vine planteando desde el principio, como desde que hace una constitución, que me parece muy interesante verlo en este programa. Entonces, cuando nacen las constituciones, tenemos que tener claro que estas no nacen porque sí. Entonces, el constitucionalismo es lo que se dedica, esto para decirlo muy en simple, no irse en la teoría de cómo la definiría Hagerman o cómo la definiría Smith. Las constituciones nos defienden frente al Estado. Compadre, la constitución me defiende frente al Estado. Y lo primero que hace una constitución es defender sobre todo a las minorías. Y así nacen las constituciones, intentando defender minorías. Por eso me parece muy importante que una constitución haga su pega. Por eso cuando yo partí esta intervención dije que para mí un principio muy importante es la igualdad frente a la ley. Y aquí me quiero meter con los dos candidatos porque Gabriel tiró una muy buena bajada a ese concepto, que sería, sumémosle a ese concepto, la no discriminación. Y veamos cómo eso le damos bajar la Constitución y le pregunto a los candidatos si están dispuestos a tener al menos ese tipo de principio general, porque no me quiero meter en el detalle de cuáles son los derechos específicos de cada una de las personas y no quiero entrar en eso. No te entendí. Quiero entrar en temas generales. Le damos esa bajada a la Constitución de que sea básicamente que en Chile todas las personas son iguales ante la ley y le damos el principio de la bajada de la no discriminación arbitraria bajo ciertas condiciones como lo hace el constitucionalismo moderno. Mira, yo propuse el derecho a la identidad como un principio de un derecho fundamental. Yo estoy preguntando pero sí, estoy de acuerdo. Ah, ya. Eso Solo una precisión. Las minorías, no se dice minorías sexuales, no somos minoría. Yo creo que de hecho los sectores conservadores son minoría. Quienes creemos en cambio, quienes creemos en la igualdad, somos mayoría. Yo creo, esta es mi visión de la sociedad. Ah, estamos de acuerdo, sí. Tenemos derecho a la discrepancia. A ver. Mira, yo creo que en la Constitución uno podría hablar como de 4 capítulos. Un capítulo que es todo el tema valórico, en el cual yo estoy de acuerdo que va a tener que haber un reconocimiento muy amplio de los derechos, no discriminación. Yo creo que el punto de conflicto ahí va a ser el derecho a la vida, sobre todo con temas de aborto. Pero esa bajada que propone Pancho, ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Creo que el tema más crítico de discusión puede ser el tema del derecho a la vida de los que están por nacer. El segundo tema es el rol del Estado en la economía, que yo creo que también va a ser fácil llegar a acuerdos. El tema de los derechos garantizados, yo creo que ahí va a tener que haber una priorización importante, porque no se puede cumplir con todos los derechos. Si se dan todos, no se va a dar ninguno. Sí. Y creo que la gran discusión va a estar en el sistema político, en el sistema de gobierno. Cómo se genera el poder del Ejecutivo, cómo se genera el poder del Congreso y los otros poderes del Estado. Yo creo que esa va a ser la gran discusión de la convención. Con Pancho también. Estamos todos muy presidencialistas. De todos los invitados que han llegado. Pero cómo se elige... panel muestra que pero cómo se elige el Congreso va a ser la gran discusión, porque los parlamentarios no van a querer cambiar el sistema. Es que no está en la Constitución. Y lo importante, es que van a decir eso, no está en la Constitución, no lo pongamos en la Constitución. Pero es muy importante que ese tema entre en la Constitución. Quiero hacer los 30 segundos, el vote por mí, el momento en que los candidatos y candidatas se dirigen a sus votantes, ¿no? Lo tenemos bajo un sistema 30 segundos para cada uno y si en los 30 segundos no alcanzan a decir lo que quieren, bueno, se corta el micrófono a los 30 segundos. Es una cosa absolutamente draconiana y tengo la monedita acá. Ahí está, la agarro nuevamente, no ha fallado nunca, no ha fallado nunca. Qué seco. Una cosa increíble. El que gana elige o partir o le entrega la primera opción a su contendor. Emilia Schneider, ¿cara o sello? Cara. Es sello. ¿Quieres? Bueno, tú puedes elegir o partir
Yo le doy la opción a Excelente, Amistad Cívica. Muchas gracias. Le da la posibilidad a Emilia Schneider, que está en la cámara 3. Ahí está toda la ¿Me gente avisan cuando se está acabando el tiempo? que vota por ti. Te puedo avisar, está en la pantalla, mira. Ahí hay una pantalla. Bacán. A ver, tu cámara es la 3. Sí. Esto es Vota por mí, acá en Sin Filtros. Sí, lamentablemente el debate se entrampó un poco porque creo que ciertas caricaturas de los sectores conservadores, pero el llamado que yo quiero hacer, ¿por qué apoyar mi candidatura? Es porque quiero darle una voz a esos grupos que hemos sido históricamente excluidos de la política. Las disidencias sexuales, quienes nos hemos movilizado por cambio en estos últimos años, que hemos chocado contra una muralla. La invitación que hacemos desde el feminismo, desde las disidencias sexuales, no es a poner solo algunos puntos que nos reconozcan, es a repensar desde nuestra vereda toda la democracia, toda la institucionalidad, porque lo que tenemos que apuntar es una democratización radical del poder social, político y económico. ¡Ahí está! ¡Lo hizo perfecto! Llegó al 0 así, pero preciso. ¡Tac! 0, ¡pumba! Terminó. Ya, estamos haciendo el Vota por mí acá y es el momento de Jorge de la Carrera de la Barrera, ¿es verdad? Jorge de la Carrera de la Barrera. ¡Qué increíble esa construcción! Es demasiado bueno, es demasiado Es como una carrera con barreras. Bueno, tenemos una canción a propósito que esta Jorge de la Carrera de la Barrera va a estar en YouTube. ¿Ah, sí? Así que para que la escuchen. ¿Pero sale usted cantando? Salgo yo cantando con mi familia, pero con qué bonito muchos amigos. momento. Así Los que, por Fontrap, favor, como los Fontrap. Como los Fontrap. Excelente. Muy bien, se me Así cayó el que muy carnet bien. ahí, suave. Ya. Sí. 30 segundos, Jorge de la Carrera, Vota por mí. De la Barrera le faltó a Iván. Muchas 30 gracias. segundos, Jorge de la Carrera de la Barrera. Muchas gracias. Bueno, uno de los temas más importantes de la nueva Constitución es todo lo que tiene que relación con el poder, cómo se genera el poder y cómo se limita el poder. Y dentro de eso es muy importante cambiar el Congreso. Con este Congreso que tenemos hoy día va a ser imposible que Chile salga adelante. Y para cambiarlo tenemos que cambiar el sistema electoral. Hay varios candidatos que van por esta causa en distintos... Ahí está, muy bien. Casi. Jorge de la Carrera de la Barrera. Estamos terminando el programa del día de hoy. Le quiero dar las gracias a la candidata Emilia Schneider. Muchas gracias por estar acá. A ustedes. Jorge de la Muchas Carrera gracias, de la Iván. Barrera, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, mucha Adiós. suerte para los dos. Y a los panelistas, por supuesto, muchas gracias por su participación. Verdaderas estrellas de rock ya a estas alturas, les piden autógrafos en la calle. No pueden vivir, me dijo uno. No puedo vivir, me dijo uno hace poco tiempo. No puedo ir al mall. Es una cosa increíble. Qué ¿Cómo increíble. se llama el animador de este ¿Cómo programa? ¿Cómo le Debe ser subió el ego tremendo. tan rápido? Yo no sé qué hacer. Ahí están los 500 pesos. Chao. ...25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.